8:47. Bueno, tenemos que celebrar que pasamos de los temblores políticos, que son, en fin, subsanables, a un tema mucho más importante. Estamos con el PhD, ingeniero Miguel Estrada, director general del Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres. Bueno, como bien sabemos, ayer ya ha habido otro temblor en Lima, y además permanentemente, cuando no hay temblores en la zona nuestra, inmediatamente pensamos en Ecuador o pensamos en Chile y dicen, bueno, por evidente se ha ido por allá, la onda rara, complicada. Pero ya nos va a tocar, y ese es el problema. Pero de todas maneras nos está tocando y nos va a seguir tocando. Doctor Miguel Estrada, bienvenido en realidad, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. También pues resultado de muchas investigaciones, que es lo que le vamos a pedir que nos lo diga. En general, tanto los medios de comunicación como las autoridades, como el pueblo en general, debiera tener una mayor y mejor y sistemática información. Es decir, no podemos mantenernos, digamos, solamente con el temor de que vamos a ser siempre temblorosos. ¿Qué se precisa para todo eso? ¿Qué dicen hoy día las investigaciones y la situación peculiar de esta zona del Pacífico, de los Andes y concretamente del Perú? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Nosotros hemos llevado a cabo, conjuntamente con investigadores de Japón, un estudio multidisciplinario en el área de la gestión de riesgos de desastres relacionada a los terremotos y los tsunamis. Tenemos 5 grupos de trabajo, que es la sismología, la geotecnia, el primer grupo, el tsunami, el segundo grupo, la ingeniería estructural, el tercer grupo, el cuarto grupo, la evaluación de daños, y el quinto grupo, la planificación. Entonces, técnicamente y científicamente estamos demostrando que hay 2 zonas bastante con una gran amenaza sísmica frente al Perú. Uno es entre Lima y Huaral, más o menos, y otro es entre Tacna y Arica. Entonces, nuestras investigaciones lo que tratan de hacer es, sobre todo, informar a la población y a los tomadores de decisiones acerca de la prevención que hay que tomar. Entonces, nuestra idea no es alarmar, sino más bien alertar a las personas. Porque siempre se ha dicho, y eso es, me parece una verdad que todavía se mantiene, que no se puede predecir un sismo, pero sí establecer dónde puede ocurrir uno y de qué magnitud. Eso es muy cierto. Absolutamente no hay persona en el mundo ni científico que a ciencia cierta pueda decir cuándo y dónde va a ocurrir un sismo. Eso es completamente imposible. No obstante de que siempre hay fantasía y esperanza de que pudiéramos llegar a esa situación. Sí, ¿no? O sea, no se puede. Nosotros. ¿Qué se puede establecer entonces? Lo que se puede establecer es, históricamente, uno tiene registros, obviamente. A partir de este siglo uno ya tiene, digamos, registros numéricos, pero antecedentes históricos se pueden investigar. Cuando haya ocurrido un sismo en algún lugar, va a volver a ocurrir en algún momento de esa historia. Eso es por hecho. Entonces, ya uno de los sismos más grandes que hemos tenido en Lima, por ejemplo, el de 1746, que también causó un tsunami bastante grande que arrasó con casi todo el Callao, ¿no? Es una evidencia de que Lima, pues, está en una zona altamente sísmica. Tenemos el terremoto del año 40 o de los años 70 que ocurrieron, y recientemente tenemos el año 96 en Nazca, el 2001 Pero 40, 70 fueron en la zona norte, más en arriba la zona, de Lima. un poco más arriba, ¿no? Ahora, otra cosa importante. Mucha gente dice, qué bueno que hayan estos temblorcitos. Se libera energía. Y se desfoga. A ver, no es para que un sismo, por ejemplo el que hubo ayer, más o menos, redondeemos 4,2. Redondeemos a 4. Ya. Para que un sismo de grado 4 llegue a un sismo de grado 5, la cantidad de energía tiene que ser 30 veces. O sea, si uno de grado 4 quiere alcanzar uno de grado 6, ya son más o menos, redondeando números, 1000 veces. Si uno de grado 4 quiere llegar a uno de grado 6, ya serían más o menos 30.000 veces la cantidad de energía. Entonces, eso de que sismos pequeños liberan energía y nos estamos de alguna manera asegurando un sismo no tan grande, tampoco es tan cierto, no es cierto. ¿no? Entonces, tendríamos, por ejemplo, un sismo de grado 7 ya es algo devastador, ¿no? Y necesitaríamos 30 de esos para alcanzar uno de grado 8. Yendo a lo concreto, se ha dicho que estamos en una zona sísmica, que el centro, usted lo acaba de reiterar, Lima, por ejemplo, tiene un silencio sísmico que hace prever
Bueno, en algún es lo que momento iba a preguntar. venga uno. Así grande. como tenemos el temor de que, o creemos la esperanza de que haya el desfogue de la Tierra, y lo otro es, en realidad, este tema del silencio sísmico. ¿Qué cosa lleva a pensar? Bueno, ¿Es exacta esa apreciación o no es exacta? No, definitivamente. O sea, como vuelvo a reiterar, ¿no? Si ha ocurrido alguna vez un sismo importante en un lugar, va a volver a ocurrir. Tenemos más o menos alrededor de 250 años. No, pero cuando que no hablamos de silencio se piensa un poco en años, ¿no es cierto? En épocas, en décadas, no sé. Bueno, nosotros estamos hablando de cientos de años, realmente, ¿no? O sea, decenas de años para, digamos, en tiempo geológico es menos de es casi nada, ¿no? Entonces, nosotros estamos hablando pues de centenas de años de acumulación de energía. El problema que en Lima, ¿no? El problema que en Lima hemos identificado con estas investigaciones dos problemas bastante graves. ¿Cuáles? O sea, uno es la informalidad de la construcción. O sea, si ustedes caminan por los alrededores de Lima, absolutamente los distritos en la periferia se han desarrollado mediante invasiones y mediante la autoconstrucción. ¿Esto qué cosa significa? Que la persona ha construido su vivienda como quiere, como puede y donde le sea posible. El otro problema es, nosotros estamos haciendo y estamos actualizando conjuntamente con el Ministerio de Vivienda a través del programa Nuestras Ciudades y a través también de una ayuda económica que tenemos del Ministerio de Economía, del programa presupuestal 068, estamos actualizando el mapa de microzonificación geotécnica de Lima. Es decir, un sismo cuando ocurre afecta de diferente manera a las edificaciones dependiendo dónde éstas estén ubicadas. ¿Cuáles Entonces, son las peores zonas? Digamos? Obviamente los arenales, ¿no? Los arenales. ¿Villa El Salvador? Obviamente tenemos en Villa El Salvador, tenemos parte de La Molina. En la zona norte también, ¿no? Tenemos el Puente Piedra, ¿no? También tenemos en Puente Piedra, en Ventanilla, por ejemplo, tenemos... Ventanilla. Donde hay arena, pues sí. Así es, ¿no? Entonces, y un tipo de ladera especial. Entonces, las investigaciones pues que nosotros hemos realizado conjuntamente, como les digo, gracias a la cooperación internacional japonesa, ¿no? Gracias a JICA y a la Agencia de Ciencia y Tecnología japonesa, hemos podido, pues, estamos, ¿no? Todavía estamos haciendo estas actualizaciones del mapa de microzonificación. Es decir, podremos saber, en el caso de un sismo extremo, dónde habrían estas amplificaciones sísmicas, las cuales obviamente afectarían en mayor medida a las edificaciones. Determinado eso, ¿qué hacer? Muy bien. Por ejemplo, en el caso de tsunami, ya la gente está en la zona de riesgo, ¿no es cierto? La zona de amenaza. Muy bien, ya las edificaciones están construidas. Tenemos en Lima más o menos, hay casi redondeando, 10 millones de personas. Que hayan 5 personas por edificación, ¿no? Más o menos hay alrededor de 2 millones de viviendas, ¿no? 2 millones de viviendas. Más o menos estamos pensando que si es que ocurriera un sismo de grado 8.5, 8.7 más o menos, que es un gran sismo. Así es. Un terremoto. Estaríamos pensando que más o menos el 10% de esas edificaciones podrían sufrir un daño bastante severo. Y por lo tanto, más o menos serían alrededor de 200.000 viviendas, ¿no? Y obviamente tendríamos un problema bastante grave. ¿Qué hacer? ¿No? Nosotros estamos también trabajando conjuntamente con el Ministerio de Vivienda para identificar las tipologías de los defectos, las tipologías constructivas en el Perú, que básicamente es la albañilería, ¿no? O sea, edificaciones, casas de ladrillo y concreto, ¿no? De 2, 3 pisos, pero los cuales tienen muchos defectos constructivos. Entonces, estamos planteando sistemas de reforzamiento que cumplan 2 condiciones, ¿no? Uno que sea primero barato y otro que sea fácil de instalar para que el proceso de reforzamiento de estas edificaciones sea bastante masivo. Eso por un lado. A eso nosotros le llamamos el hardware. O sea, siempre tenemos el hardware y el software en estos estudios que se llaman estudios de riesgo sísmico. Entonces, el hardware son buenas edificaciones, buenos diseños, buenas carreteras, buenos puentes, buenos colegios, buenos hospitales, ¿no? El software es lo que tenemos que trabajar ahora y creo que ustedes tienen una misión muy importante acá. Es sensibilizar a las personas de qué cosa es lo que deben hacer antes, durante y después de uno de estos eventos. O sea, ya nosotros estamos viviendo en unas edificaciones vulnerables, ¿no?
pero no lo vamos a poder reparar o reforzar de un día para otro, eso es imposible. No podemos cambiar las condiciones del suelo, es imposible. Y no podemos decirle a la naturaleza que no haya terremotos. Ni podemos decirle a los vecinos, váyanse de aquí. Así es, ¿no? Que es Ese muy es el difícil. problema, no podemos remover a las poblaciones de donde están. Así es, tenemos varios aspectos para el cálculo del riesgo sísmico. Uno es la amenaza, que es el sismo o cualquier amenaza natural. Tenemos la vulnerabilidad, es decir, cuán susceptibles son las estructuras ante estas amenazas, y tenemos el otro factor que es cuán cerca uno se encuentra de esta amenaza. No, por ejemplo, si tenemos una isla donde hay terremotos, hay un volcán, pero nadie vive ahí, la amenaza es muy alta, pero no hay ninguna vulnerabilidad. ¿Cuál es el riesgo de esa zona? Ninguno. Vayamos al otro extremo. Hay una isla donde yo tengo una casa altamente vulnerable, de un material muy frágil, pero sin embargo no hay huracanes, no hay volcanes, no hay terremotos. La vulnerabilidad es muy alta, pero no hay ninguna amenaza. ¿Cuál es el riesgo de vivir allí? Ninguno. Pero acá tenemos el problema de viviendas vulnerables, suelos, así es, ¿no? Suelos incompetentes, y encima tenemos la amenaza sísmica y del tsunami. Toma. Así es. Entonces, tenemos que, por ejemplo, nosotros estamos preparando... Pero entiendo el diagnóstico, además hay como bastante evidencia de cuáles son los riesgos, pero si no se hiciera nada de todo lo que hay por hacer, que es un montón, Así es. y hubiera un sismo, digamos en Lima, porque no podemos imaginarnos en todo el Perú, los sismos son localizados. Así es. De grado que 8 es un grado fuerte, digamos. Así ¿no? ya es 7, fuerte, 9, severo. 8. ¿Cuáles serían los cálculos de daños a nivel de infraestructura? Porque yo sé que ustedes hacen predicciones a nivel de muertos, así tal cual están las cosas. Si el sismo fuera mañana, ¿cuáles serían esos resultados? Obviamente, no, o sea, la idea no es alarmar a la población, sino informar. Pero es bueno saber, ¿no? Ya, como estábamos haciendo ese cálculo, ¿no? De unas 2 millones de viviendas en Lima, ¿no? Desde Ancón hasta Pucusana. Que ya es una cifra brutal. ¿No? Nos decía el 10%. Entonces, afectado. más o menos el 10% de esas edificaciones serían fuertemente afectadas, ¿no? Un millón de Entonces, personas, en promedio. tendríamos alrededor pues de 30.000, 40.000 tal vez personas que podrían verse muy, muy afectadas. O sea, no menos de 30.000 muertos se calcularía en un sismo. Si el sismo fuera mañana. Y el tsunami. Así es. Y eso, bueno. Sin contar el tsunami. Bueno, algo muy importante cuando ocurre un sismo y un tsunami es la fecha y la hora de ocurrencia. Ah, sí, claro, por supuesto. Claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, lo que pasó en el año 2001 en Camaná, fue en agosto el terremoto. Sí, y hubo un tsunami de más o menos, hay evidencia, nosotros hemos ido a hacer las investigaciones, hay evidencias de hasta inundaciones de 5 metros, ¿no? En ese año. ¿Qué pasa si hubiera sido en febrero? ¿No? Un domingo a las 2, 3 de la tarde. Entonces, es otro escenario, ¿no? Entonces, los cálculos que estamos haciendo, pues, digamos, son unas condiciones de, personas en sus viviendas, ¿no? Por ejemplo, los niños, si están en los colegios o no están en los colegios, o las personas si es que están en sus casas o en sus centros laborales. Entonces, o si es verano o invierno. Lamentablemente, ¿no? El tiempo nos gana, sí. Doctor, pero hay dos cosas que me gustaría que las anuncien en definitiva, ¿no? Que ustedes están naturalmente formulando llamados a las autoridades municipales y regionales, cosa que ahora, además, en este proceso electoral sería sumamente útil que estos candidatos también hablen sobre eso, ¿no es cierto? Ahí está el tema de construir hospitales, donde se les ubica, los colegios, etcétera. Y lo otro, que van a implementar un centro de monitoreo sísmico abierto al público. Así es. Bueno, frecuentemente nosotros hacemos actividad académica, es decir, hacemos seminarios, talleres, conferencias. Por ejemplo, el día de hoy tenemos una conferencia bastante importante con la presentación de los resultados de estos estudios que se llama el Proyecto de Fortalecimiento de Tecnologías para la Prevención y Mitigación de Desastres por Terremotos y Tsunamis en el Perú, ¿no? Los mapas que estamos haciendo para Lima, los mapas de microzonificación y los mapas de riesgo, sirven justamente para la planificación urbana, ¿no? Las autoridades, los tomadores de decisión, obviamente deben tomar esta información para renovar sus planes, sus planes de desarrollo y basar, por ejemplo, la instalación de los servicios públicos básicos en aquellos lugares donde la calidad de los suelos sea la mejor. Claro.
Ya, ¿y el centro de monitoreo sísmico? Bueno, nosotros va a ser un centro de monitoreo donde no solamente estamos con la cooperación internacional, estamos instalando acelerómetros alrededor de la ciudad de Lima metropolitana. Esto es para ver cómo se comportan los suelos ante un evento sísmico y tal vez perfeccionar un poco más este mapa de microzonificación. Entonces, si es que ocurre cualquier tipo de evento sísmico, nuestros servidores, que ya estamos comprando servidores y lo estamos instalando, automáticamente van a lanzar la señal sísmica y ver las intensidades de este sismo. También esto sirve, ¿saben qué? Sobre todo para la alerta temprana de tsunamis. Obviamente no podemos tener una alerta temprana contra terremotos, es imposible todavía. Los japoneses... Hay un sistema en Japón, ¿no? Sí. Nosotros estuvimos en el terremoto de Japón en el año 2011, ¿no? Y ¿cuánto tiempo antes uno tiene el aviso, ¿no? Bueno, depende obviamente de la distancia donde ocurre el sismo. Sí. Pero son solamente segundos, ¿no? Decenas de segundos, nada más. Valiosísimo. Pero se puede llegar a tener un depende, más, como le digo, no depende cuán distante uno esté desde el sismo, pero lo que sí podemos hacer son los sistemas de alerta temprana contra los tsunamis, ¿no? Entonces, este centro de monitoreo, pues, conjuntamente vamos a acoplar con la red que tiene ya el Instituto Geofísico del Perú, ¿no? Sensico también tiene una pequeña red de acelerómetros, de manera de fortalecer justamente las tecnologías para la prevención y la mitigación de los desastres. Bueno, muchas gracias, doctor. La verdad que ha sido sumamente interesante la conversación. Lo vamos a seguir molestando. Con mucho gusto. Muchos datos ahí. Acelerómetro. Así es. Acelerémonos. Acelerémonos. Sí. Sobre todo la parte de sensibilización de la población y sobre todo de los políticos. Ingeniero, ¿no? y una muy pequeñita para el final nada más. Es cierto que cuando viene un gran terremoto, cuando va a ocurrir uno grande y empezó, tenemos 10, 15, ¿cuántos segundos antes de que sea imposible ya ponerse a salvo? Bueno, eso depende en qué edificación uno se encuentre, ¿no? ¿Saben qué? La verdad que nuestro código de diseño sísmico es muy bueno. Es muy bueno, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que mucha gente no lo cumple. Ese es el problema, ¿no? Ahora, por ejemplo, Japón está invirtiendo miles de millones de dólares para bajar su alerta temprana de tsunami, ¿no? Porque la de terremotos esa todavía no hay tecnología, ¿no? Para la de tsunami, para bajar 4 o 5 minutos, ¿no? Se está invirtiendo miles de millones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor alerta contra un tsunami? Si usted está cerca a una costa y siente un movimiento, suerte, usted no necesita que nadie le avise. Usted váyase de ese lugar. Corre al Así es. Muy bien. Así es. Gracias. Muy bien, gracias también. Muchísimas gracias. 9:05 de la mañana, ¿no? Nos hemos pasado 5 minutos, pero ha sido una conversación sumamente interesante. Una pausa.